¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Sean cordialmente bienvenidos, bienvenidas a nuestra primera sesión síncrona de este módulo 9, Sociedad Mexicana Contemporánea. Les saluda con mucho gusto la profesora Alma Piceno a sus órdenes. Voy a estar acompañándoles durante las próximas 4 semanas. Dimos inicio el día de ayer. Es un módulo de recursamiento. Eh, Les he hecho llegar ya mensaje de bienvenida a través de correo electrónico del mensajero del aula, eh, en mi perfil también, entonces pues ya estamos como más o menos conociéndonos, ¿verdad? Yo soy licenciada en negocios internacionales, tengo una maestría en ciencias de la educación, me dedico a la docencia en el nivel de primaria, bachillerato y licenciatura, tanto en formatos presenciales como en línea. Apoyo en prepa en línea SEP desde el 2015 en módulos relacionados con las ciencias sociales, las humanidades y un poquito de matemáticas ahí con estadística para los procesos sociales y esas cosas. Eh, y bueno, pues estoy muy contenta de estar aquí, de poder apoyarles. Estoy a sus órdenes para lo que necesiten. Vamos a comentar lo que vamos a tratar, pues va a ser la presentación de este módulo, la forma de evaluación, los propósitos de esta primera semana, esta primera unidad, los requisitos de las actividades integradoras 1 y 2, eh, y a mencionar pues a otro tipo de actividades como el foro aprendiendo, el cuestionario socioemocional, las actividades formativas, recomendaciones generales y un adelanto de la semana 4, para que vayamos viendo que todo esto que vamos a ir haciendo en semanas 1, 2 y 3 nos va a llevar allá a un desenlace en semana 4 con un proyecto integrador. Habrá un espacio para preguntas y respuestas, pero por supuesto ustedes pueden ir colocándolas en el chat o levantando la manita para que se les abra el micrófono durante la sesión y las contestamos sin ningún problema. Entonces, dando inicio con la información, pues tenemos que el módulo dura 4 semanas, inició ayer 11 de octubre, finalizará el 7 de noviembre, domingo 7 de noviembre. Y nos encontramos en semana 1, que inició 11 de octubre y cerrará el próximo domingo 17 de octubre a las 23:55 horas. Esta semana 1 tiene 3 actividades que ustedes deben de realizar sí o sí, porque pues abonan para su calificación, para su promedio, y se trata de las actividades integradoras 1 y 2 y de contestar el cuestionario de habilidades socioemocionales que tiene un valor del 5%. Eh, en semana 2 se tendrán 2 actividades integradoras nada más. En semana 3 otra vez 2 integradoras y un cuestionario socioemocional. Y en semana 4, la semana de mayor peso sobre la calificación, será el proyecto integrador, un foro que sí se califica y un cuestionario de autoevaluación que tendrán ustedes que llenar. Entonces, bueno, así es como se conforman estas 4 semanas de curso. Sobre la evaluación, sus actividades integradoras, el proyecto integrador y el foro de integración que estará en semana 4 se califican de acuerdo a una rúbrica, siempre no más, no menos. Entonces, es altamente recomendable que ustedes descarguen la rúbrica de cada una de esas actividades para que conozcan qué es lo que se está solicitando. En las rúbricas aparecen los requisitos que se solicitan en cada una de ellas y pues pueden ustedes descargarla y utilizarla a manera de checklist para que se ubiquen en el nivel de experto, que son los recortes que coloqué yo ahorita en pantalla, y entonces vayan revisando. Mi actividad integradora 1 cuenta con una tabla sobre las 3 áreas geográficas de América. Sí, pues le pongo palomita. Y cuenta con información sobre 3 culturas de Mesoamérica. Sí, pues le pongo una palomita. Eh, Entregué mi actividad en los tiempos y con la nomenclatura y con las referencias bibliográficas. Y pues también voy a tener 10 en actitudinal. En lo comunicativo no tengo errores ortográficos, me expresé adecuadamente, y en lo del pensamiento crítico
estoy demostrando que consulté en fuentes confiables, estoy demostrando que sí conozco las áreas geográficas de Mesoamérica, estoy demostrando que sí conozco 3 culturas mesoamericanas y con eso estaré logrando el 10, por ejemplo, ¿no? En esta actividad integradora 1. Y entonces, si ustedes se van fijando en el nivel de experto, pues se tienen los 100 puntos y de ahí van bajando las calificaciones hasta llegar al 0 cuando una actividad no es evaluable. Pero nos da la pauta para saber, bueno, en esta parte de lo comunicativo, si tuve de 5 a más errores ortográficos, bueno, mi calificación en este espacio pues será menor. Entonces tengo que tener atención en la ortografía, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre, siempre utilizar la rúbrica como ese documento que les va a decir qué es lo que se va a calificar, cuáles son los requisitos de cada una de las actividades, para que de esta manera sepan bien, bien qué se necesita, qué se pide, qué se va a evaluar, qué se espera de ustedes y no hay sorpresas. Entonces, pues esta es una recomendación que les hago, el revisar siempre la rúbrica. En cuanto a los tiempos de evaluación, pues ustedes ya conocen la forma de evaluación en Prepa en línea CEP y tenemos unos tiempos para evaluar. Son 72 horas después de que ustedes hacen la entrega de una actividad integradora y entonces pues nos dan hasta el conteo ya, ¿verdad? Nos dicen, si entrego mi tarea el lunes, pues estaré recibiendo, depende a qué hora la entregué del lunes, estaré recibiendo mi calificación el miércoles o el jueves. Y si la entregué el martes, la estaré recibiendo el jueves o el viernes. Y si la entregué el domingo, estaré recibiendo mi calificación el martes o miércoles de la semana que sigue. Entonces, para que ustedes estén conscientes de que tenemos unos tiempos de evaluación de 72 horas para las actividades luego de que las entreguen. 72 horas hábiles sin contar sábado y domingo. Tratemos de entregar las actividades en días de semana, martes, miércoles, jueves, para que esa misma semana pues esté la evaluación de ser posible, ¿verdad? Y podamos, si no logramos acreditar la actividad, pues podamos corregirla, porque recuerden que eso es posible. Si una actividad se reprueba, pues se puede hacer una segunda entrega, solamente en actividades reprobadas. ¿Habrá alguna duda acerca de la forma de evaluación? ¿Está todo clarísimo? Muchas gracias, Verónica, por contestar. Eres muy amable. Muy bien. Gracias, Tere, también. Vamos entonces a platicar acerca de pues lo que hay que hacer en esta semana 1. Nuestro módulo se llama Sociedad Mexicana Contemporánea, es el módulo 9, es de recursamiento. Entonces, pues ustedes ya han tenido un acercamiento a este módulo, ya lo conocen de qué va, y bueno, es un módulo de historia, ¿verdad? Afortunadamente, Prepa en línea CEP nos permite ver la historia de una manera amena, no de esa manera en la que solemos revisarla aprendiendo fechas, nombres, datos memorizados, sino conociendo los acontecimientos y relacionándolos con nuestra vida cotidiana, con la vida real, con lo que sucede en la actualidad, para saber pues de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces, cuáles son nuestros orígenes, cuáles son los orígenes de las instituciones que existen actualmente, por qué la sociedad está conformada de la manera en la que lo es, por qué existen estas instituciones que nos rigen, por qué tenemos esta forma de gobierno, por qué manejamos esta manera de pensar, aunque seamos del norte o seamos del sur, eh, por qué la educación, el sistema educativo es tal cual es, por qué la economía, por qué todo lo que nos sucede tiene una razón de ser, tiene un origen y ese origen pues podemos rastrearlo a través del tiempo, ¿verdad? En la historia. Y pues nos ofrece Prepa en línea hacer actividades que son amenas, que son sencillas y que nos permiten movilizar esos conocimientos para entender esas raíces. Eh, entonces, pues este módulo justamente habla sobre nuestra sociedad mexicana, la sociedad mexicana contemporánea, actual, pero
remitiéndonos a esos orígenes. Entonces, la primera unidad tiene como propósito, la primera unidad se llama del México prehispánico al virreinato. Entonces, pues tiene como propósito que nosotros conozcamos el origen de nuestra sociedad mexicana con las culturas prehispánicas, ¿verdad? Antes de la llegada de los españoles, existían en México culturas, tenemos vestigios, tenemos legados que podemos revisar actualmente en museos, en sitios arqueológicos, en bibliografía. Eh, y bueno, a la llegada de los españoles, pues se conformó una nueva nación, una nueva sociedad, con estructuras políticas, económicas, religiosas, culturales que todavía manejamos, ¿no? Que manejamos hacia nuestros tiempos. Y a partir de todo esto hemos ido conformando una identidad nacional. Entonces, para revisar esta unidad, pues tendremos que estudiar ciertos contenidos, contenidos como los periodos históricos del México antiguo, del México prehispánico, el preclásico, el clásico y el posclásico, esas culturas prehispánicas, donde se localizaron geográficamente, cómo se organizaban, cuáles eran sus características y cuál era la importancia para ellos de la guerra y de los sacrificios. Luego, revisar también la conquista de los españoles, el encuentro de los dos mundos, la consolidación del virreinato y las reformas borbónicas que pusieron en crisis a ese virreinato. Entonces, revisando estos contenidos, pues es que vamos a poder elaborar nuestra primera actividad, bueno, nuestras dos actividades de la semana 1. Y entonces tenemos aquí la primera actividad. Se llama México prehispánico. Y para poder hacerla, pues tendremos que revisar en nuestros recursos los materiales que se llaman áreas culturales, el PDF que se llama Mesoamérica, el PDF que se llama Culturas Prehispánicas y el interactivo que se llama La Guerra y el Sacrificio en los Mexicas. El propósito de esta primera actividad, pues es que ustedes puedan comparar las áreas geográficas de América y las culturas mesoamericanas. Y entonces nos dice, lo primerito que tienes que hacer, pues es descargar el documento se llama México Prehispánico. Es una plantilla y en ella vienen todas las instrucciones, vienen las tablas, solamente hay que irlas llenando, ¿verdad? Y entonces nos dice, bueno, luego de que descargues ese documento, investiga en fuentes confiables de información acerca de las áreas geográficas de América. Las áreas geográficas de América, pues fueron Árido-América, Oasis-América y Mesoamérica. En esa tabla que viene ahí en el formato, tendrás que en cada una de estas áreas, pues explicar cuál fue su ubicación geográfica, cuál fue su ubicación temporal, cuáles fueron tres grupos o tres culturas que habitaron en esa área geográfica, cómo estaba organizada la población en cada una de ellas y qué actividades desempeñaban sus habitantes. Eh, Y entonces, si ustedes revisan sus recursos de esta semana, pues van a encontrar que nos explican cuáles eran esas tres áreas culturales. Eh, Nos dicen primero, bueno, eh, es que los primeros hombres salieron de Asia, bueno, los primeros hombres pues salieron de África, ¿verdad? Y de ahí fueron migrando, eran nómadas, iban de un lugar a otro y se fueron desplazando hacia otros continentes, Asia, Oceanía, Europa. Quienes se desplazaron hacia el continente asiático, pues la teoría dice que, bueno, en algún momento el estrecho de Bering se congeló y entonces ese congelamiento duró miles de años y entonces las personas, estos primeros hombres, pues podían pasar caminando por esa área congelada para llegar por este ladito, ¿verdad? Hacia América y empezar a poblar América. Y nos dicen, bueno, pues por esas razones que compartimos ciertos rasgos físicos con las personas asiáticas, ¿verdad? Entonces llegaron por aquí. Y eran nómadas y bueno, se desplazaban de un lugar a otro para buscar alimento y para buscar agua. Y entonces fueron poblando las regiones de América. Y nos dicen, bueno, de acuerdo a cómo las fueron poblando, pues
y a sus actividades, pues reciben o se conformaron esas tres grandes áreas culturales. Y entonces tenemos Aridoamérica, que es la zona esta que está en color naranja, en donde eh, encontramos pues el sur de Estados Unidos, ¿verdad? El norte de México, y que pues es una zona cálida, ¿verdad? Árida, con temperaturas calurosas en el día, temperaturas frías en la noche, y entonces las personas que habitaron por esa área seguían siendo nómadas, ¿verdad? Vivían en cuevas, pescaban, recolectaban frutos de, de los árboles, cazaban, eh, y entonces, pues, en la actualidad podemos observar algunos vestigios de ellos, como las cuevas de las Monas en Chihuahua, por ejemplo, donde hay pinturas rupestres de las personas de Aridoamérica. Eh, la otra zona fue Mesoamérica, que es toda esta zona que está aquí en color verde, eh, que inicia en Sinaloa y termina al sur, por allá por Belice, Nicaragua, en donde pues el clima, pues un poquito así aquí hacia el norte, pues es templado, mientras que para aquí al sur es cálido, tropical, ¿verdad? Con selvas. Eh, y entonces, pues al estar en unos climas más favorables y cercanos a ríos, a cenotes, los mayas, pues existe la posibilidad de asentamientos. Y entonces dejan de ser nómadas y se convierten en sedentarios, se establecen, conforman ciudades, ¿verdad? Se dan cuenta pues que pueden sembrar sus propios alimentos y entonces le dan paso a la agricultura, que pueden domesticar animales y dan paso a esta domesticación de guajolote, perro, eh, venado, conejo, y pues eso lleva a la especialización del trabajo, ¿verdad? Tú te vas a dedicar, como eres muy bueno para sembrar, pues vas a dedicarte a la agricultura, y tú como eres muy bueno para cuidar animales, alimentarlos, y pues también sacrificarlos, eh, ¿cómo se dice? Pues para sacarles la carnita, la piel, etcétera, pues te vas a dedicar a la ganadería, te vas a dedicar, y empieza a existir la división del trabajo, ¿verdad? Y tenemos la otra zona que es la de Oasis América, eh, que pues en esta zona se tiene el contacto con estas personas nómadas de Aridoamérica con las personas de Mesoamérica que ya eran sedentarios, y entonces pues forman esa región de Oasis América, donde gracias a ese intercambio con Mesoamérica pues eh, ya hay una nueva zona. Y en esa zona, en Oasis América, podemos encontrar, por ejemplo, estas ciudades de adobe que por aquí la puse. Miren, les decía lo de la cueva de las Monas de Chihuahua. Ahí están las pinturas rupestres en las cuevas de Aridoamérica. Eh, Aquí está Oasis América, que es del que estamos hablando, esa pequeña región que tuvo contacto con Mesoamérica y también con Aridoamérica, y donde pues se crearon culturas, culturas, pues aquí las tenemos, ¿verdad? Eh, Mimbres, Casas Grandes, Anasazi, eh, y entonces, bueno, estas culturas pues también dejaron pinturas rupestres y dejaron también vestigios de sus ciudades, estas ciudades bien bonitas de adobe, que parecen increíbles y que ni parece que fueran de México, ¿verdad? En Paquimé o en Casas Grandes, Chihuahua. Entonces, pues esta fue Oasis América. Eh, entonces, bueno, pues el América se divide en esas tres grandes regiones culturales, en estas tres grandes áreas geográficas, eh, Árido América, Oasis América y Mesoamérica. Y es Mesoamérica pues la que tiene mayor auge, ¿verdad? Porque bueno, si se están quedando las personas haciendo asentamientos humanos, pues están creando ciudades, y esas ciudades tienen florecimientos, esas ciudades tienen a través de los años, ¿verdad? Porque no fue un periodo cortito de tiempo, a través de los años, pues van creando su cultura, sus costumbres, sus herramientas, sus habilidades, y entonces pues trabajan eh, en la construcción de calendarios,
o actividades del juego de la pelota que comparten todas las culturas mesoamericanas con diferencias, pero todos juegan a la pelota, todos tienen centros ceremoniales preciosos, eh, todos participaban entre sí del comercio, eh, llevaban a cabo actividades de sacrificio humano porque eran politeístas, eh, ¿no? Tenían varios dioses, dioses que representaban a fenómenos naturales a los que no se les podía dar ciertas explicaciones, ¿verdad? Si no puedo explicar el día y la noche, o no puedo explicar el trueno, la inundación, el huracán, el fuego, pues entonces le doy ese carácter de deidad y entonces pues llevaban a cabo actividades para celebrar a esos dioses, sacrificios para que esos dioses pues les ayudaran en sus actividades y a mantener y preservar la vida de sus habitantes. Tenían escritura, división de clases sociales, ¿verdad? Entonces, esto pues es lo que van ustedes a ir localizando en la primer tabla, ¿verdad? Esa primer tabla que dijimos que nos pide, vamos a verlo aquí, que nos pide la ubicación geográfica, la ubicación temporal, 3 grupos o culturas que la habitaron, cómo se organizaban sus pobladores y las actividades que desempeñaban sus habitantes. Gracias, Teresa, por apoyarme con el nombre de Casas Grandes. Um, entonces, bueno, eso es lo primerito que hay que hacer, llenar esa tabla, ¿verdad? Es la primera parte de la actividad integradora 1. Y luego tenemos la segunda parte de esa actividad integradora 1, que nos dice, bueno, elige 3 culturas de Mesoamérica, ¿no? De esa área que llegó, logró gran auge, elige 3 culturas, las que tú quieras, las que te llamen más la atención. Y de nueva cuenta, indagando, investigando en fuentes confiables de información, pues llena la tabla para que puedas decir en qué lugar geográfico se ubicaba, en qué temporalidad, ¿verdad? Cuáles fueron sus características políticas, sociales, culturales, su religión. Y añade un ejemplo del legado patrimonial. Ustedes en el módulo pasado hablaron o revisaron, en el módulo 8, pues, revisaron el patrimonio cultural y material de la humanidad. ¿Sí se acuerdan? Y entonces, en ese patrimonio cultural y material de la humanidad, pues revisaron que vasijas, objetos, pinturas, sitios arqueológicos, códices, pues forman parte de ese patrimonio material de la humanidad, patrimonio cultural de la humanidad, y entonces, pues eso que nos hayan dejado esas 3 culturas, pues lo añaden en su tabla, ¿no? Pueden poner una imagen y escribir cuál es. Y pues para dar unos ejemplos de lo que va en esta tabla, pues aquí tenemos justamente a esas culturas que florecieron en Mesoamérica, en esa región de la que ya hablamos. Y entonces tenemos a la cultura que es conocida como la cultura madre o la cultura originaria, que es la olmeca, es la más antigua, y aquí en la línea del tiempo pues tenemos su periodicidad del 1200 al 400 antes de Cristo. Pues es una cultura que floreció en el Golfo de México, ¿verdad? En Veracruz, Tabasco, eh, que su nombre, el llamarse Olmecas, quiere decir que eran habitantes de la región del Hule, eh, tienen sus centros ceremoniales más importantes en La Venta, Tres Zapotes y San Lorenzo. Entonces, por ejemplo, en esos ejemplos de legado patrimonial, pues pueden poner algo de estos lugares, La Venta, Tres Zapotes o San Lorenzo. O pueden poner el ejemplo que está aquí, las cabezas colosales, ¿verdad? Estas cabezas que hay cabezas del tamaño de un salón de clases, y que pues hay también la incógnita de cómo las elaboraron, cómo las transportaron. Eh, Manejaron un sistema de escritura, manejaron un calendario, manejaron pirámides, pero no las pirámides como conocemos las grandes pirámides mayas o las mexicas, ¿verdad? Sino pirámides pues de tierra apisonada, ahí con pastito, con lodito, ¿no? Y conformar como cerritos, más o menos. Entonces se llaman pirámides apisonadas.
Eh, Tenemos también el ejemplo de la cultura maya, que pues estuvo vigente del año 1000 antes de Cristo hacia el 1521 después de Cristo, ¿no? Desaparece también con la conquista, o se repliegan también con la conquista los mayas. Y bueno, la cultura maya pues fue muy importante, floreció en una gran parte del territorio, ¿no? Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas y en otros países como Guatemala, Belice. Eh, entonces, bueno, también ha dejado patrimonio a la humanidad importante, ¿verdad? Pirámides, centros ceremoniales, eh, además de costumbres, alimentación, en fin, una gran, gran cultura. Tenemos también a la cultura teotihuacana, que estuvo vigente del 100 antes de Cristo al 750 después de Cristo. Floreció en el Valle de México. Eh, Su nombre significa lugar donde nacen los dioses, donde nacieron los dioses. Y bueno, fue un lugar muy importante porque pues fue una ciudad muy grande que albergaba una gran cantidad de habitantes, miles de personas, más de 25,000 personas. Y pues contaban con mercados, con barrios de artesanos, con barrios de comerciantes. Tenían pues estas minas de obsidiana que si nosotros vamos, pues todavía podemos observar estas artesanías, ¿verdad? Que están ofreciendo con con esta piedra tan bonita, que utilizaban pues para fabricar puntas, cuchillos, lanzas y que comerciaban con otras culturas, con la cultura maya, eh, para, pues, para intercambiarla, ¿verdad? Por cacao, por caucho, por pieles, por conchitas o por plumas exóticas. Y otro ejemplo que tenemos pues es el de la cultura mexica, ¿verdad? Pues una de las consideradas más importantes por todos en el país, que fundaron pues la ciudad de Tenochtitlán, eh, y que pues también eran comerciantes, eran grandes guerreros, eh, que crearon esta forma de cultivo a través de chinampas, que también manejaban su mercado, y que bueno, tenemos también grandes, grandes vestigios de ellos en, en México, ¿verdad? Entonces, pues de eso trata esta actividad, esta segunda parte de la actividad uno, que ustedes, déjenme ver dónde está, ya me regresé, era para adelante. Que elijan tres de esas culturas mesoamericanas y puedan hacer estas descripciones para colocarlas en la tabla junto con un ejemplo del legado patrimonial, y si le pueden incluir ahí la imagen, estaría maravilloso para que su trabajo esté completísimo. Y finalmente, pues que incluyan las referencias bibliográficas que consultaron para elaborar esta actividad. Yo les voy a compartir ahorita en el chat eh, unos sitios de los cuales ustedes pueden obtener, eh, creo que debo ponerlo uno por uno porque si no, no van a salir. Eh, Sitios de los cuales ustedes pues, pueden hacer consultas, por ejemplo, esta revista de arqueología mexicana, eh, pues es una fuente confiable de información y además cuenta con la información muy digerible, ¿verdad? Y con imágenes para que pues se nos haga sencillo, no se nos haga tedioso. Tenemos también el portal académico del CCH de la UNAM, y allí vienen todos estos temas desglosados y hasta tienen por ahí algunas actividades bien padres. Pueden ustedes también ingresar a ese portal e ir revisando los temas. Vienen todos los temas porque pues es justamente de nivel bachillerato. Y también pueden revisar una página de la UNAM que se llama Conocimientos Fundamentales de Historia. Ahí les estoy poniendo también el enlace. Eh, entonces, pues pueden ustedes ahí explorar para que obtengan información y puedan llenar estas dos tablas y una vez que las tengan, pues poner ahí de dónde sacaron los datos, ¿verdad? Acuérdense que eso es muy importante porque se califica, aparece en la rúbrica. Si colocaron las referencias bibliográficas, pues van a tener buenos puntos.
Finalmente hay que nombrar la actividad ya como ustedes saben, sus dos apellidos, guión bajo, un nombre de pila, guión bajo y la nomenclatura, módulo 9, semana 1, actividad integradora 1. ¿Tienen dudas acerca de esta primera actividad? Muchas gracias, Vero, Daniel, por responder. Muy bien. Entonces vamos a continuar y ahora nos toca hablar acerca de la segunda actividad. La segunda actividad se llama antes y después de la caída de Tenochtitlán. Eh, para llevar a cabo esta actividad, pues hay que leer el resto de los recursos, ¿verdad? Son varios, pero no son recursos muy extensos. Y como les dije, en esas ligas que les acabo de poner en el chat, pueden ustedes muy bien obtener también la información toda hilada, ¿verdad? Para que no tengan problemas. ¿Cuál es el propósito de esta actividad integradora 2? Pues que ustedes puedan ordenar de manera cronológica los eventos que contribuyeron a la conquista de México, identificando además las características del virreinato. Y entonces, para poder cumplir con ese propósito, esta actividad integradora 2 está dividida en 3 pasos. El primerito de ellos, igual que la primera, pues es descargar la plantilla, ¿verdad? Descargar el documento que se llama antes y después de la caída de Tenochtitlan. Lo descargo y entonces procedo a llenarlo. Paso número 1, llena la primer tabla. La primer tabla, pues, es una especie de línea del tiempo, pero una especie de línea del tiempo, pues, hecha en una tabla. Y en esa tabla hay que colocar las fechas, los eventos y las imágenes representativas de lo que ocurrió desde el 19 de octubre de 1949 hasta 1763. Es decir, cuáles fueron los eventos que ocurrieron antes de la conquista, durante la conquista y después de la conquista. No hay que colocar millones de eventos, ¿verdad? Solamente los que se consideran más importantes. Y entonces, pues ustedes deben de revisar pues, qué pasó antes de la conquista, ¿verdad? Esa cultura que era la dominante a la llegada de los españoles, cuando llegaron ellos en 1521, la cultura que era la dominante era la cultura mexica. Eh, era la cultura que controlaba a los pueblos del centro de México, eh, era un imperio. Y entonces, pues a la llegada de los españoles, vemos que pues suceden varias cosas, ¿verdad? Eh, suceden situaciones como que, pues, el rey Carlos I de España somete al Estado mexica, haciéndolo caer en manos de Hernán Cortés. Esto sucede entre 1519 y el 13 de agosto de 1521, ¿verdad? Los españoles reciben apoyo de totonacas, de tlaxcaltecas, y pues cae el Estado mexica. Es en 1519 cuando se da el encuentro entre Moctezuma y entre Cortés. Moctezuma pues le da obsequios porque piensa que es un enviado de Quetzalcóatl, lo invita a conocer la ciudad, eh, pero bueno, los españoles son atacados en Veracruz y entonces Cortés los apresa a esas personas que atacaron a los españoles en Veracruz porque mataron a varios soldados españoles, los condena a la muerte por la hoguera y toma a Moctezuma, lo obliga a formarse o a convertirse en vasallo de Carlos V, del rey de España. Eh, Además de eso, un otro español, Pedro de Alvarado, lleva a cabo una matanza, ¿no? Mata a personas muy importantes mexicas que estaban festejando a Huitzilopochtli. Y entonces, bueno,
esa matanza hace enojar, por supuesto, a los mexicas, y se rebelan. Cortés intenta que Moctezuma los tranquilice, no lo consigue y entonces asesinan a Moctezuma. El 30 de junio de 1520 se conoce como la Noche Triste, ¿verdad? Los españoles están están escapando del ataque que estaban recibiendo de los mexicas que estaban molestos por el asesinato de Moctezuma, y al estar escapando hacia Tlaxcala, pues fueron atacados en ese momento de la Noche Triste, murieron muchos soldados. Ya en Tlaxcala se organizaron los españoles y pues iban a volver, ¿verdad? A Tenochtitlan. Mientras se estaban reorganizando, en Tenochtitlan sucedían las enfermedades de la viruela, del sarampión, de la gripe que habían traído los españoles, y entonces estaba muriendo mucha gente. Por tanto, pues ya que se reorganizaron, atacaron de nueva cuenta Tenochtitlán y pues ya no había gran resistencia por esta cantidad de muertes, por esas epidemias. Y después de 75 días de haber estado sitiados, pues los mexicas son derrotados, son sometidos a la esclavitud. Eh, y entonces pues da inicio ahí la época colonial, ¿verdad? En 1521. Eh, los españoles pues empiezan a dominar el país, empiezan a extenderse hacia el norte y hacia el sur de México, hacen expediciones, ¿verdad? Mandan expedicionarios para reconocer zonas, para conquistar pueblos, para imponer tributos, ¿no? Impuestos, para someter a los nativos, convertirlos a la fe cristiana, utilizan un recurso que es la encomienda para que pues un español eh, se haga de ciertas riquezas a cambio de obtener tributo, obtener impuestos para la España. Eh, entonces se utiliza este formato de la encomienda y bueno, así da inicio el virreinato de la Nueva España. Eso lleva a que pues ya no se puedan hablar las lenguas originarias, a que los, los, los mm, pues a los que los españoles llaman indios, tengan que convertirse a la fe cristiana, a buscar destruir cualquier rastro de una antigua religión y entonces empiezan a edificar iglesias destruyendo los templos o eh, pues echándoles un montón de materiales encima y construyen encima de ellos las nuevas iglesias cristianas. Eh, Vienen a la Nueva España, llegan pues jesuitas, franciscanos y hacen sus órdenes, eh, y entonces pues enseñan oficios a, a, los, a los indígenas. También los medio defienden del maltrato al que eran sometidos y entonces pues los indígenas consideran a, a estas personas, a estos religiosos, pues los consideran bien, ¿verdad? Los respetan. Eh, por ejemplo, no sé si ustedes han visto, seguramente sí, en Michoacán, como este religioso tatabasco, Vasco de Quiroga, eh, forma eh, estas comisiones para enseñar oficios y entonces de ahí que los pueblos en Michoacán se dedican a cosas bien específicas, ¿verdad? Uno a la madera, como Quiroga, uno al cobre, como Santa Clara, uno a los quesos, uno a trabajar la hoja de maíz, uno a trabajar la caña de azúcar, eh, otro a trabajar las esferas, ¿no? El vidrio soplado, en fin, que les enseñan, que van dividiendo pues a los pueblos por oficios. Esa es una situación muy interesante. Eh, entonces, pues todo esto sucede luego de la conquista y sobre todo ello es lo que deben ustedes ir colocando en esta primer tabla,
¿verdad? Con fechas, con eventos y con imágenes representativas de lo que ocurrió antes, durante y después de la conquista, aquello que ustedes consideren que es lo más importante. Luego viene una segunda parte de esa actividad que nos dice, en un párrafo, explica cómo sucedió el choque cultural, qué papel desempeñó la evangelización en la conquista, qué papel desempeñó la violencia en la conquista. Un poquito les he hablado de esto, ¿verdad? De este choque cultural. eh, y bueno, a ustedes les corresponde, pues de acuerdo a su investigación, ir desarrollando esta idea en un párrafo. No nos piden que sea de 5 líneas o de 10 líneas o de media página, nada, no nos dice, ¿verdad? La actividad no lo menciona, solamente pide que en un párrafo contestemos a estas 3 interrogantes. Entonces, pues fíjense nada más que su párrafo conteste a ello y con eso estarán listos. Y la tercera parte de esta actividad 2 es llenar otra tabla. Llenar una tabla en la que puedan ustedes hablar sobre las características del virreinato de la Nueva España y de las reformas borbónicas. Que hablen sobre cómo era la situación política, cómo era la situación económica, cómo era la situación social y cómo era la situación cultural. En la segunda liga que les compartí, la del CCH, ahí aparecen justamente eh, eh, estas características, política, económica, social y cultural de las reformas borbónicas y del virreinato de la Nueva España. Entonces, pues pueden ustedes investigar en ese espacio. Eh, el virreinato, durante el virreinato, pues bueno, ya el país se llama ahora la Nueva España. Y en el primer siglo, pues es cuando se consolida el régimen colonial. Es cuando se da esta fusión, cuando se da este choque cultural en el siglo XVI. Hacia el siglo XVII surgen diferentes instituciones y hacia el siglo XVIII entra en crisis el virreinato. Eh, porque, pues, primero en Europa surge la idea de la ilustración. Y además, en España, pues los Borbones suben al poder, ¿verdad? Ascienden al trono y entonces empiezan a llevar a cabo estas reformas borbónicas. Con estas reformas, pues España busca administrar mejor sus territorios conquistados. Y entonces cambiar la forma en que estaban administrados sus territorios conquistados, pues lleva a que quienes tienen quienes son los ricos, quienes están monopolizándolo todo, pues se pongan en contra, no les convenga, ¿verdad? Y entonces entra en crisis. Hay confrontaciones internas y se entra en crisis. Estos los Borbones pues eran una familia real de origen francés y al subir al poder pues buscan retomar los derechos, esos derechos que se le habían delegado a ciertas familias, a ciertos grupos, a ciertas corporaciones, para quitarles todo ese poder que estaban teniendo. Y entonces hace grandes cambios. Por ejemplo, contrata nuevos funcionarios para que cobren los impuestos. Imagínense, o sea, entendemos que eso toca fibras importantes, ¿verdad? A gente corrupta que, que cobra impuestos, pero se queda una gran parte. Bueno, ahora vamos a contratar nuevos funcionarios que lo hagan, que hagan ese trabajo para pues quitarnos esa corrupción. ¿No? Que ese dinero que se está perdiendo no se continúa perdiendo. Por supuesto, pues esto ocasiona desencanto, ¿verdad? eh, Crean también empresas que son manejadas por el Estado, por el gobierno. Eh, Trata de eliminar el contrabando. Declara un comercio libre. Y al declarar un comercio libre, pues esto lleva a que quienes tenían el monopolio del comercio, pues entren en crisis, pierdan mucho dinero. Eh, Creó un ejército nuevo, pero fue un ejército que no fue tan efectivo contra todos esos que se estaban rebelando, contra esto del contrabando, contra esto de la piratería. Eh, Alentó también a la producción minera. Eh, y entonces, bueno, se crearon muchas de las minas de plata. En fin, que hubieron varias reformas gracias a estos Borbones. Y bueno, sobre
esto deben ustedes hablar en esta última tabla, una tabla sobre el virreinato y las reformas borbónicas, cómo era eh, pues la Nueva España durante el virreinato y cómo era durante las reformas borbónicas. Y finalmente que incluyan las referencias bibliográficas que consultaron y que nombren su actividad con la nomenclatura solicitada. ¿Cómo ven? ¿Tienen alguna inquietud sobre la actividad 2? Muchas gracias, son muy amables por contestar. Ok, bueno, en esta semana 1 pues tenemos también un foro, el foro Aprendiendo en Línea. Este foro no se califica, pero pues ustedes saben que plataforma sí considera su participación en diferentes espacios para pues ese porcentaje de participación individual que les da de manera automática plataforma, ¿no? Prepa en línea. Entonces, pues sí es importante que participen al menos una vez en cada foro para que puedan tener esos puntos completos. Y entonces el foro aprendiendo de esta semana 1 y los que vienen también, de semana 1 a la 3, bueno, en las 4 semanas hay foro aprendiendo, perdón, es pues para que ustedes puedan poner dudas. Pero además vienen algunas preguntas en él, pues para que si no tienen dudas, pues de todos modos puedan participar en él y se vaya construyendo conocimiento. Porque las preguntas que vienen, pues son preguntas que pueden resultarles muy útiles para llevar a cabo sus actividades, ¿verdad? Van a tener ideas de otras personas sobre los acontecimientos y entonces eso les puede ayudar para hacer su párrafo de reflexión, les puede ayudar para ir llenando sus tablas. Y entonces pregunta, en el foro vienen estas preguntas sugeridas que dicen, ¿qué tradiciones conoces que se remonten a la época prehispánica? Y entonces, pues seguramente en muchos de nuestras comunidades se llevan a cabo actividades, actividades que ya se llevaban a cabo antes de la llegada de los españoles. Por ahí han puesto ya en el foro el uso del maíz, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues sí, es el alimento por excelencia del mexicano y lo heredamos desde antes de la llegada de los españoles y pues lo manejamos de maneras insospechadas, ¿verdad? Lo podemos eh, utilizar para bebida y para comida y para botana y para platillos exquisitos, en fin. Entonces, bueno, pues son esa es una de esas situaciones. Yo les puedo contar, por ejemplo, que en Yucatán con el maíz se hace un tamal, pero un tamal que pues se entierra, ¿verdad? Que el acto de enterrar en maya se dice PIB, PIB, como Producto Interno Bruto, así. Eh, y bueno, cualquier cosa que se entierre es PIB, ¿no? Por ejemplo, la cochinita pibil, pues de ahí viene, ¿verdad? Es enterrar eh, el cerdo marinado con achiote, con recado rojo, dicen por acá. Eh, entonces, pues es algo que es una costumbre que, existió antes de la llegada de los españoles. Y ahora mismo en Hanalpichán, en Día de Muertos, pues se elabora este platillo tradicional. Se hacen estos tamales que son así redondos, medianitos de tamaño y deliciosos. Un tamal enterrado, ¿verdad? También se hace este tamal enterrado en San Luis Potosí, ¿verdad? Por allá también. A ver, Alma Esther pregunta, dice, si dentro de los recursos que nos ofrece Prepa en línea encontramos información, se puede poner, se tiene que buscar. Sí, sí, la información que viene en los recursos se puede utilizar perfectamente sin ningún problema, nada más hay que colocar ahí de dónde la obtuvimos y ya. Pero sí, por supuesto que sí. Ok. Nos dicen también qué actividades nacieron con el virreinato. Entonces, pues
Y por ahí también tenemos bastantes ideas de qué cosas hacemos que no son costumbres, que no son tradiciones, que vengan de la época prehispánica, ¿verdad? Por ejemplo, pues todo lo que tenga que ver con celebraciones cristianas, ¿verdad? Básicamente. No les doy ejemplos, ustedes pónganlos en el foro. Eh, nos dice también cuáles son las características de estas actividades que se relacionan con el México prehispánico y el virreinato, por qué consideras que se siguen conservando. ¿Conoces tradiciones que quisieras que resurgieran? ¿Por qué crees que estas tradiciones suelen perderse? Entonces, bueno, sí hay ceremonias, hay actividades que muy poquititas personas pueden llevar a cabo todavía eh, y que, bueno, a muchos nos gustaría que pudieran conservarse. Entonces, bueno, ese es el foro aprendiendo. Les invito a que participen en él porque pues les puede servir todo eso para sus actividades de esta semana. Les decía, una actividad que sí se califica, además de las actividades integradoras 1 y 2, es el cuestionario socioemocional. Este cuestionario socioemocional solo va a estar disponible en esta semana 1, por lo tanto es importante que lo contesten. Traten de contestarlo ya a la brevedad para que no se les vaya a olvidar, porque si inicia semana 2 ya no se puede hacer nada con el cuestionario, no hay manera de habilitarlo. Ahí sí no hay extensiones, pues. Entonces, traten de hacerlo prontito, prontito. Para hacerlo, primero nos dicen, hay un documento que se llama Múltiples Perspectivas, que tiene un iconito rosita. Hay que descargarlo, leerlo, irlo contestando. Ese no se manda ni nada, solamente es para que ustedes reflexionen sobre las múltiples perspectivas. Eh, la actividad esta socioemocional de esta semana, de este módulo, habla justamente sobre pues las diferentes maneras que tenemos las personas de entender el mundo, de ver las cosas, y que a veces pues no somos lo suficientemente tolerantes, nos cuesta trabajo aceptar esas otras maneras de pensar, y entonces pues podemos estar de acuerdo en no estar de acuerdo, y tolerarnos y llevarnos bien y enriquecernos de las diferencias, ¿verdad? Conocer cómo piensan los demás nos enriquece, hace mejorar nuestro pensamiento. Entonces, más o menos sobre esto habla. Enfrentamos dilemas y esos dilemas los podemos resolver de diferentes maneras. Y cada quien los va resolviendo de acuerdo a cómo fue educado y de acuerdo a sus valores, en fin. Entonces, pues más o menos de esto habla esta actividad socioemocional de esta semana. Hay una grabación de una sesión de tutoría que ustedes pueden revisar, si pueden hacerlo, porque en esa grabación el tutor, no, es una tutora, la tutora explica este tema de las múltiples perspectivas. Y bueno, ya una vez que han contestado el documentito y que han visto la grabación, pues ya pueden contestar el cuestionario socioemocional, son 9 reactivos sobre los dilemas morales y la importancia de tomar en cuenta otras perspectivas, otra forma de entender las cosas o de solucionar problemas. Y pues tener en mente siempre que cuando lo contesten le den clic a enviar todo y terminar, asegurarse de darle clic a enviar todo y terminar. Y si sale otro mensaje, darle clic en enviar todo y terminar, para que se aseguren que sí se manda, que sí se contestó y puedan obtener los puntos por este cuestionario. En esta semana 1 también aparecen 2 actividades formativas. Esas no se califican, pero como les digo, forman parte de la actividad que ustedes tienen en plataforma y que pues se califica de manera automática, ¿verdad? Esos puntos que les da automáticamente plataforma. Entonces, pues pueden ingresar a estas actividades, contestarlas y dar clic en enviar todo y terminar también. Son a 3 intentos, entonces contestan la primera, ven si fallaron en alguna respuesta, vuelven a intentar y ya mejoran la respuesta hasta que lleguen al 10, ¿no? Y finalmente, eh, sí, las recomendaciones generales. Pues ya les comenté, ¿verdad? Que entreguen a buen tiempo sus actividades, porque el cierre de semana 1 ya es este domingo, 17 de octubre, a las 23:55 horas. Que pues guarden el archivo con la nomenclatura solicitada, porque pues eso aparece en la rúbrica y se califica. Que citen sus fuentes de información, que participen en el foro aprendiendo y que lo hagan bien, ¿verdad? Acuérdense que pues es un foro donde van ustedes a colocar dudas o a contestar a las preguntas sugeridas. Entonces,
pues no es un foro para saludarse ni para buenos deseos, sino es un foro de aprendizaje colaborativo, hay que usarlo bien. Eh, que pues revisen el apartado de avisos, porque en él pues tanto una servidora como nuestra SAME pues vamos colocando información, entonces para que la tengan siempre pendiente, revisen ese espacio de avisos. Eh, Revisen el material, la rúbrica de todas sus actividades, asistan a estas sesiones en la medida de lo posible y si no pueden asistir, vean la grabación, no se queden con dudas, pregunten y pues contesten el cuestionario socioemocional, solo está disponible ahora en semana 1. Les decía que, eh, eh, déjenme ver el chat. Teresa dice que en los cuestionarios si utilizamos los 3 intentos baja la puntuación. No, no, no. Se queda registrada la calificación más alta. Son para mejorar y repasar. Les comentaba que pues les iba a hablar acerca del proyecto integrador. El proyecto integrador se entrega hasta semana 4, pero todo lo que vamos haciendo en estas semanas de la 1 a la 3 abona a ese proyecto integrador, nos sirve para llevar a cabo el proyecto integrador. El proyecto integrador de este módulo 9 se llama Construcción de la Nación Mexicana y se trata de que ustedes elaboren una infografía. Ya cuando lleguemos a semana 4 voy a poderles ofrecer aplicaciones y si quieren podemos practicar en alguna para hacer una infografía, pero pues sí es importante que sepan de qué se trata, van a hacer una infografía. Y en esa infografía deben ustedes de tocar los puntos que vamos estudiando. Por ejemplo, en esta semana 1 estamos viendo características y personajes de la conquista, ¿no? Ya les di yo algunas pistas de estas características y personajes de la conquista. Y van a venir temas de la semana que viene, como la guerra de independencia y las intervenciones extranjeras. Y van a venir también temas de la semana 3, el porfiriato, la revolución, el cardenismo y la globalización. Entonces, pues es por eso que les digo que las actividades de las 3 semanas sirven para llevar a cabo el proyecto integrador. Esa infografía, además de tener imágenes e información de todos estos puntos, debe de tener un título atractivo. Puede ser que le pongan este mismo, Construcción de la Nación Mexicana, o que ustedes inventen uno. No pasa nada, es su infografía, es su creación. Y además, en su infografía deben de incluir su nombre, el módulo, el asesor, para que veamos que sí es de su autoría, que sí la hicieron para este módulo. La infografía, si la hacen, por ejemplo, en Canva, en Genially, pues no necesitan subirla a la nube, ¿verdad? Porque se generan URLs, se generan enlaces en estas aplicaciones. Pero si la hacen en otro formato, pues sí habrá que subirla a Dropbox o a Google Drive. Eh, en esta semana hay una plantilla que ustedes deben de descargar y en esa plantilla van a escribir una conclusión. Una conclusión en la que en 10 renglones, por lo menos, o más de 10 renglones, ustedes puedan mencionar cómo influye el conocer la historia de México en la percepción que ustedes tienen de la sociedad actual, en la percepción que ustedes tienen de la identidad nacional. Y también si consideran que son o no vigentes los ideales de los grupos y de los movimientos sociales del pasado, si son vigentes ahora. Y entonces en ese documento donde venga la conclusión van a pegar la URL de su infografía y también la imagen de su infografía y la van a entregar. De eso va a tratar el proyecto integrador de semana 4. Entonces, para que lo tengan pendiente. Finalmente, pues en este módulo, al ser de recursamiento, solamente tenemos 2 figuras acompañándonos y son nuestra SAME, María de Lourdes Bonilla Barragán, aquí está su dirección de correo, y una servidora, Alma Piceno, y aquí está mi dirección de correo. En esta semana no tenemos, bueno, en este módulo no tenemos la figura de tutor, entonces también para que lo tengamos en consideración. Y ahora sí, ya hemos culminado con la información. Quisiera saber si tienen inquietudes o si todo va bien, pues les deseo una excelente semana 1. ¿Tienen dudas?